Un día más a estrategia diferente. Hoy es día 28 de julio, estamos ahora mismo, es la 1 aproximadamente del mediodía. Vamos a analizar los valores propuestos por mi compañero Miguel el día 26, valores alcistas sobre el Dow Jones, la compañía de ventas por internet Amazon y el par euro-dólar. Tres posiciones alcistas que propuso con diferentes estrategias. Vamos a comprobar cómo han resultado y por qué motivo en todo caso fallaron o en su defecto han tenido buenos resultados. Recordemos que el día 26 por la noche, overnight, Amazon, la mayor compañía de ventas por internet gobernada, cuyo presidente es Jeff Bezos, establecida en Seattle, publicó resultados con un beneficio neto atribuido en el segundo trimestre de dólares, sería 0,41 dólares por acción, prácticamente con unas caídas del 7,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, donde tuvimos prácticamente unos beneficios de 201 millones de dólares o 0,45 dólares por acción. Por tanto, se propuso una estrategia en largo, cercano al nivel del 209 dólares, con una estrategia de stop loss por debajo del nivel de 206. Vamos a ir al gráfico y vamos a comprobar cómo efectivamente esta estrategia en el muy corto plazo ha funcionado de forma perfecta. Vamos a ver por qué precisamente ha funcionado bien y vamos a establecer los niveles correspondientes. Por tanto, si pasamos directamente al gráfico, vemos que estamos en un chart diario del valor Amazon. Comprobamos la zona de 206,23 marcada, fue una resistencia en el corto plazo interesante. Posteriormente podría ser un nivel de soporte también como entrada en largo, siguiendo la tendencia principal del valor desde el 14 de julio del año 2010. ¿De acuerdo? Efectivamente hemos visto una debilidad en el mercado. Parece ser que a pesar de los datos publicados macroeconómicos y la situación de la empresa en sí, los especuladores no querían llegar a este mismo nivel, por tanto debilidad en el mercado. La estrategia que se propuso fue una estrategia bastante aceptable, con objetivos de beneficios abiertos. Podríamos establecer el objetivo de beneficios abiertos en esta primera resistencia como estrategia conservadora en 219,53, pero ya vimos como ayer abrió con hueco la apertura precisamente con ese soporte. Esa resistencia se convirtió en soporte para seguir al alza. Vamos a ver hoy en la apertura qué es lo que hace Amazon. Personalmente es una empresa que me encanta, tiene generalmente una hoja de deudas, un cash flow también a su vez muy interesante y en fin es una empresa muy atractiva en cuanto a valor añadido dentro del índice. Por tanto, esta estrategia efectivamente funcionó muy bien, pero sobre todo insistir en que el punto de entrada lo podríamos haber tenido en este nivel también a su vez, en 206,23. Recordar que lo importante no es exactamente que cojáis ese mismo punto de entrada, sino que cojáis la tendencia para obtener beneficio. Obviamente este punto de entrada, si hubiera tocado, hubiera sido un buen punto de entrada ya una vez viendo el gráfico, pero analizáramos las velas, cómo se estaban procediendo diferentes velas con presión compradora, vemos aquí que prácticamente tenemos una doji, aquí tenemos un cuerpo real muy pequeño, una acumulación de diferentes velas bajistas para luego posteriormente irnos al alza. Por tanto, este nivel también hubiera sido un nivel muy bueno, incluso el nivel que se propuso de 209 dólares también fue a su vez un nivel muy bueno, teniendo en cuenta que efectivamente Amazon iba a publicar buenos resultados. No fue tan digamos optimista los resultados que se publicaron, pero aún así es una empresa que tiene mucho valor añadido y en la cual los especuladores se fijan mucho. Por tanto, esta estrategia funcionó correctamente. Vamos al Dow Jones. El Dow Jones ha tenido una semana bastante complicada, ha llegado a rozar la cota de los prácticamente 12.600, ayer vimos el nivel psicológico de 12.600 como rebotó en esta zona precisamente. No, obviamente no fue una zona exacta, los especuladores vieron un doble techo en la zona marcada, ¿de acuerdo? Zona marcada aproximada de 12.726. Vemos además como también tenemos una figura de hombro cabeza a hombro prácticamente en gráfico diario. Por tanto, los especuladores en ese caso estaban mirando
el análisis chartista para ir en cortos, por tanto esta zona fue una muy buena zona en cortos. Lo que pasa que las publicaciones de los resultados empresariales de la mayoría de las compañías que pertenecen al índice estaban dando muy buenos ratios, por tanto efectivamente era prácticamente el índice que más estabilidad estaba teniendo dentro del en comparación con el resto de los índices. Vimos en Europa como el Eurostock, el IBEX, el FTSE estaban teniendo caídas importantes, sin embargo el S&P 500 también estaba en una zona consolidada de 1340, cuando también a su vez teníamos al índice, en este caso Dow Jones, prácticamente niveles de 12.500 durante bastante tiempo. Efectivamente 12.600, 12.600 o 700 incluso fue un nivel muy aceptable. Vemos el hombro cabeza a hombro, de acuerdo, muy importante. Ahora vemos cómo efectivamente puede llegar a confirmar. Vemos esta doji que parece que puede ser una figura de vuelta, de acuerdo, muy en el corto plazo. Creemos que más en el largo plazo podríamos llegar, a no ser que se apruebe el techo de deuda por parte de Estados Unidos, por eso existe un riesgo bastante importante de mercado. Podríamos llegar hasta la zona de los 11.000 si se cumple el chartismo. Ya os digo que no hagáis en este caso, en muchos casos, demasiado caso a estos análisis técnicos, porque Estados Unidos es quien maneja la batuta y obviamente si se aprueba un techo de deuda volveríamos a retroceder y podríamos llegar incluso a niveles máximos o podríamos incluso superar esos niveles máximos. Situación buena para la economía. Bueno, pues en este caso efectivamente se planteó, si no recuerdo mal, un nivel de entrada de 12.000 en el nivel en el que estábamos, ¿vale? Aproximadamente se pensaba que iba a romper el nivel de 12.600, en ese caso, dado los resultados empresariales que estábamos teniendo en los índices, y para llegar a los 12.700. Aquí efectivamente la estrategia falló en el muy corto plazo, no llegamos a 12.700, prácticamente llegamos a 12.700, ¿vale? Perdonar. Pero el nivel planteado era 12.800, de acuerdo, en el muy corto plazo, no 12.700, por tanto no llegamos a ese nivel marcado. Sí que llegamos a 12.700. Si hubiéramos manejado los niveles de stop y hubiéramos visto este doble techo, hubiéramos cerrado posiciones justo en este nivel para ir en corto y buscar el nivel de 12.229. Hemos visto que ya efectivamente el cuerpo real es mucho más pequeño ya en esta zona, ¿vale? Y es posible que tengamos una figura de vuelta pues muy a corto plazo, ¿de acuerdo? Aunque no, ni mucho menos indico incluir posiciones en el largo, en el corto plazo, dado que la incertidumbre, el riesgo de incertidumbre sobre el caso de Estados Unidos, que todos bien sabéis, es muy elevado. Recordemos que antes del 2 de agosto tenemos que llegar a una solución factible con respecto al incremento del techo de deuda y obviamente los índices se pueden ver muy afectados. Además, siempre mirar la correlación que existe con el índice, el eurodólar y la correlación inversa con el oro. El oro ha llegado a cotas máximas de 1.627, de ahí que el índice ha tenido también esta bajada a pesar de los datos tan buenos que hemos publicado. Por tanto, efectivamente, y perdonar, os había dicho 12.700, era 12.800 prácticamente el nivel marcado, que es donde precisamente tenemos la resistencia anterior. Llegamos a 12.700, si hubiéramos manejado bien los stops y hubiéramos hecho técnicas de scale-in, hubiéramos movido el stop acorde como se mueve el mercado, ¿de acuerdo? No os indico que utilicéis trailing stop, directamente moverlo vosotros manualmente, pues hubiéramos manejado de forma más óptima nuestro riesgo en el trade. Pero obviamente no era fácil de predecir, dado que, bueno, efectivamente pues tenía una consolidación dentro de esta zona muy interesante. Se pensaba por la fortaleza de esta vela que podríamos sobrepasar este nivel y precisamente llegar al segundo nivel de 12.800 para luego buscar una zona de rebote. Bueno, pues esta zona ha funcionado a la perfección como zona de resistencia, y ahora estamos precisamente hay que estar muy pendiente de esta vela, porque como podéis observar el cuerpo real es muy pequeño, ¿vale? Puede engañar al especulador, puede engañar de una forma de forma muy fácil. Tendríamos que esperar a ver qué es lo que hace la siguiente vela y vemos si rompe este mínimo. Obviamente nos podríamos ir ya a la zona de 11.782 y luego tendríamos como siguiente nivel en gráficos diarios 11.507. Pero insisto, si nos vamos incluso a gráficos semanales, vamos a ver, en gráficos semanales tenemos cómo esta zona
prácticamente 11.520 también es una zona muy importante. Tenemos también como una zona de resistencia prácticamente los 11.100, podría convertirse como zona de soporte, o sea que hay zonas también por debajo muy cercanas, muy interesantes para establecer estrategias, en todo caso en largo, si es que finalmente se aprueba una medida respecto al techo de deuda. Efectivamente vemos en el chart como tenemos esta figura de hombro, cabeza a hombro, pero no demasiado fiable dado la incertidumbre y el riesgo de mercado que existe. Prefiero jugar con las correlaciones y establecer un criterio más objetivo respecto a lo que pueda pasar en el mercado. Por tanto, esta estrategia funcionó relativamente, no llegamos a conseguir nuestro primer objetivo de beneficios, que era esta zona de 12.800, sí que llegamos a 12.700, bueno, es una figura también psicológica importante, tenemos el 12.700.00, que es el doble cero, también nivel psicológico. Además, efectivamente, teníamos aquí ya una resistencia marcada, por tanto, bueno, pues se vio como luego posteriormente, ya una vez formó la figura, funcionó perfectamente como resistencia. Ahora bien, fijaros la fortaleza de esta vela, llegó incluso a pasar esa pequeña resistencia, los operadores jugaron muy bien ahí, precisamente para entrar en corto. Aquí pues obviamente nos confundimos y pensamos que íbamos a llegar a la zona de 12.800. Aún así, bueno, si se hubiera manejado bien los stops, hubiera sido digamos una estrategia en la cual pues se hubiera sacado algo de rentabilidad, ¿vale? Luego tenemos el eurodólar. El eurodólar es alucinante el movimiento que ha tenido, la volatilidad que ha tenido en esta última semana. Obviamente mayor fortaleza de la moneda euro con respecto al dólar en el muy corto plazo. Hemos llegado a una zona de 1,45 prácticamente. Vemos también cómo esta zona se comportó como zona de resistencia, a su vez muy importante. Vemos además, tenemos aquí un canal bajista prácticamente simétrico. Bueno, efectivamente esta zona para corto, también en el corto plazo, hubiera sido muy interesante. Ahora bien, predominaba mucho más la debilidad y la depreciación de la moneda dólar por las preocupaciones ya comentadas con respecto a las preocupaciones en la zona euro. De ahí que efectivamente tuviéramos una revalorización del ratio y del par euro-dólar. Vemos como efectivamente este nivel propuesto era un nivel muy interesante, dado que teníamos efectivamente cuerpos reales ya mucho más pequeños, por tanto debilidad en la tendencia alcista. Nos encontramos con una doji. La confirmación de la entrada en corto tendría que darse justo cuando sobrepasara el mínimo de esta doji para establecer estrategia en corto. Informaciones como utilizadores bastante más la lectura de las. Recomiendo un libro que es muy interesante, que es de Steve Nissen, donde podéis ver precisamente cómo fue un operador muy famoso japonesa, Candlestick, y cómo leía las velas y los niveles de soporte. Por tanto, este nivel fue un nivel de soporte en el corto plazo muy interesante, pero obviamente no buscamos confirmación hasta que no sobrepase el nivel máximo de entrada. Muy importante dónde saber colocar el nivel de stop loss. No me coloquéis un nivel de stop loss en esta zona, justo debajo del mínimo de la vela alcista, de 1,394, porque obviamente os podría haber saltado. En este caso no saltó, pero digamos que es un nivel de stop muy ajustado. El nivel de stop tendría que haber estado por debajo de esta misma vela, o sea, prácticamente en la zona de 1,3820. ¿Vale? Incluso si lo quieres apurar un poco más, pues podríamos irnos a 1,37, pero claro, el riesgo ya sería mayor. Hay que manejar muy bien el ratio riesgo-beneficio. Pues nada, esta estrategia se propuso alcista, efectivamente muy buena. Bueno, se desarrolló muy bien la estrategia.
de beneficios precisamente en el primer objetivo que teníamos, ¿de acuerdo? Viendo precisamente cómo actuaban las velas y cómo actuaban los operadores en el mercado. Podríamos incluso haber forzado y haber llegado hasta esta zona, pero siempre que estamos hablando de estrategias en el corto plazo, más con la volatilidad que existe, es mejor establecer recogidas de beneficios mucho más conservadoras, ¿de acuerdo? Recordar que estas estrategias son más a corto plazo. Por tanto, estas dos estrategias que han funcionado bastante bien, una de ellas no tan bien, pero si se hubiera manejado el nivel correcto de stop, pues podríamos haber tenido un pequeño beneficio en la estrategia también a su vez. Vamos a ver qué es lo que pasa esta semana. Estaros muy pendientes de la programación de tertulias macro, porque como bien sabéis comentamos cosas muy interesantes, de informes de los que disponemos y que ofrecemos prácticamente al público, que puedan tener, digamos, una interpretación más objetiva de lo que está pasando en los mercados. Insisto, me considero una persona, un especulador que lee directamente las velas. Como indicadores diría que el único que me gusta es el RSI en gráfico semanal, y también medias móviles, aunque sean retrasadas, pero te ayuda a interpretar directamente la tendencia tanto en el corto, en el medio como en el largo plazo. Bueno, eso ya es una cuestión de cada uno, de testear cada una de las estrategias, de utilizar diferentes parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, este sería el resumen de hoy, de Estrategia Diferente. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima sesión, que bien hará mi compañero Miguel, Gonzalo o yo mismo, dependiendo también del volumen de trabajo que tengamos. Gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. This is a demonstration of Wirecast.